¿Qué tal, amigos y hermanos? Sean todos bienvenidos a este espacio de Escuela Sabática Fácil, un programa, ¿verdad? Con la iniciativa y el propósito de que podamos ser participativos a la hora de nuestro repaso en las iglesias de la Escuela Sabática. Aquí su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano César Vargas. Así es, Néstor, la idea de Escuela Sabática Fácil es que todos nos involucremos en el repaso, de manera de que seamos nutridos, ¿no?, espiritualmente y hagamos participativa la clase. Que sea una clase donde encontremos sabor, donde podamos compartir ideas y también, digamos, almacenar o traer de las ideas de los demás, porque recordemos que somos un equipo. Entonces, todos necesitamos, ¿verdad?, estar, digamos, en sintonía, en la frecuencia. Así es, no debemos de hacer la escuela sabática monótona, ni tampoco que sea un sermón más. Es correcto. Que a veces solo el que está presentando el maestro está, hable y hable y hable. No participa. Así es. Y a veces se comete el error de estudiar cada texto del folleto. Del folleto, de manera que se hace un trabajo largo y tedioso. Y ha habido ocasiones donde la escuela sabática se lleva 1 hora en el primer día, ¿verdad? Y no se avanza. Y no se avanza. Entonces, tenemos que tener en nuestra mente, familia, maestros, que es un repaso. Así es. ¿Verdad? Un repaso es un resumen de todo lo que se ha estudiado, un resumen. Las ideas principales y... Lo más unos 25 minutos. Y ya, ¿verdad? Así que, bueno, pero vamos a estar aprendiendo. Recordemos que estamos estudiando en nuestro último trimestre lecciones de Josué acerca de la fe. Así que hemos visto a través de la vida de Josué, del liderazgo de Josué, cómo la fe, ¿verdad?, que él ha ejercido en el Señor lo ha llevado a obtener victorias, ¿verdad? Y a ser un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Así es, también estamos estudiando el libro escrito por nuestra hermana Elena de White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Amén. La cita de este día, o de esta semana, la tenemos en la página 48 y 49. Y dice así: ¿cuán diferente habría sido el registro bíblico de la historia de Israel si hubieran puesto por obra las instrucciones que le fue dada en la columna de nube por el Hijo del Dios viviente? Pero no la siguieron. Dejaron de seguirla y de enseñarla a sus hijos y terminó en una nación rechazada por Dios. Y esta historia se repite con cada uno de nosotros. Y luego ya continúa y dice: los seres humanos son reacios a investigar la verdad por miedo de que sean estorbadas sus tradiciones y sea introducido un nuevo orden de las cosas. Hay en la humanidad una constante tendencia a errar, y los seres humanos se hallan por naturaleza inclinados a exaltar las ideas y el conocimiento terrenal, mientras que no disciernen ni aprecian lo divino y eterno. Amén. Descuidan esa parte. Así es, o a veces cuando la palabra de Dios te confronta y te das cuenta de que lo que estás haciendo no es correcto. No es correcto. Entonces tratas de esquivarlo o no los aceptas, y entonces, para no sacarte de tu zona de confort, de lo que has hecho toda la vida, o para no quedar mal con las demás personas, entonces mejor les rechazas. Así es. Y perdiendo de vista la salvación que se está mostrando, o sea, que tienes enfrente. Exacto. Por eso es importante, familia, que nosotros podamos, de manera, ¿verdad?, inteligente, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios y poder seguirla. Si el Señor quiere lo mejor para nosotros, César. No, y si te equivocaste, aceptarlo también. Así es. El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo dio un giro de 180 grados, porque él iba en contra de la iglesia, se da cuenta que está mal y él endereza sus pasos. Amén. Así que si Pablo, que era un hombre estudioso, pudo darse cuenta que estaba en el error, como nosotros, ¿verdad?, ahora podemos también hacer lo mismo. Bueno, vamos a la lección número 7 para el sábado 15 de noviembre. Y tiene un título, César, bastante, digamos, personal. ¿Por qué digo personal? Bueno, porque dice lealtad suprema. Es decir, que la lealtad no solamente es corporativa, sino que tiene que ser personal. Tú eres leal, yo soy leal. Y dentro de un equipo, podemos pensar, ese equipo es leal, pero
pero no sabemos si todos, Todos los ¿verdad? miembros, sí. Entonces dice, adoración en medio de la guerra. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo con nuestros amigos y hermanos este nuevo capítulo de la escuela sabática. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento, para que podamos estar también abiertos nosotros a recibir la semilla de la verdad, aún en contra de lo que nosotros pensemos que está bien. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza, nos transforme y nos deje ser personas, hombres y mujeres, que podamos estar de parte de la verdad y del bien. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. ¿Cómo es esto? Hay una guerra y ahora dice que hay una lealtad suprema, pero la adoración. Bueno, el texto de memoria, para memorizar, perdón, Ajá. Mateo 6:33 nos da la clave. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán Añadida. La clave es esa, buscar primeramente el reino de Dios, y Dios en su misericordia nos ayudará a hacerle el resto de las cosas. Me recuerda a Salomón, cuando el Señor le apareció el Señor a Salomón y le dijo, pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y entonces Salomón dice, quiero sabiduría para gobernar a este pueblo, que es muy grande. Y el Señor le dio la sabiduría, porque buscó primero la sabiduría de Dios. Y después dice el Señor, por cuanto no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni riqueza, ni nada para ti, pero igual te lo voy a dar. Al resto. ¿Verdad? Ahora mira, Sí. mira lo que dice, es interesante el comentario del sábado. Esta semana analizaremos algunas ocasiones cruciales en las que Israel, ya dentro de la tierra prometida, volvió a consagrarse al Señor. Lo único que a veces lo hizo ante el peligro inminente. O sea, Ajá. pareciera como descabellado poderte hacer ritos, ¿verdad? Cuando tenés una guerra por delante. Josué tomó la decisión aparentemente irracional de circuncidar a los israelitas en territorio enemigo. Tú sabes que creo que era el tercer día cuando había más problemas, eran vulnerables. Sí. Sin embargo, ellos lo hicieron. Capítulo 5 de Josué. Celebraron la Pascua también ante un peligro inminente. Josué capítulo 5 del 10 al 12. Y también construyeron un altar y adoraron al Señor mientras la conquista estaba en pleno apogeo. Y además erigieron el tabernáculo del Señor cuando 7 tribus de Israel aún no habían recibido su herencia. El trabajo lo dejaron a medio palo. A medio palo. Por buscar, como dice el texto, el reino de Dios y su justicia. Por buscar Exactamente. una reconciliación en cuanto a la consagración al Señor. Así es, y eso lo vamos a ver a detalle en cada uno de los días de la Y me semana. gusta porque hay gente que dice, no, hasta que termine tal cosa yo voy a ir a la iglesia. Hasta que deje de hacer esto voy a ir a la iglesia. Y aquí nos da una gran enseñanza Sí. de que no es necesario terminar las cosas para consagrarte al Señor. En medio de lo que tú estás viviendo y haciendo, tienes que consagrarte al Señor. Y eso es lo importante. César, a veces olvidamos el culto matutino y vespertino en nuestra vida, ¿verdad? Sobrecargada, impulsada por la comodidad y orientada a los logros. Sin embargo, en el fondo, todos sabemos que los momentos dedicados a Dios y a nuestros seres queridos constituyen la mejor manera de aprovechar nuestro limitado tiempo. Así es. No solamente es solo trabajo, hay gente que no va a la iglesia porque está trabajando, hay gente que no comparte tiempo con su familia porque está trabajando. O sea, y aquí nos está diciendo que lo más valioso que nosotros podemos compartir ahora es a Dios y a nuestra familia, ¿verdad? Así es. Me recuerdo un programa de escuela sabática hace algunos días que nos decía que hay más satisfacción en tener experiencias con tu familia, o en la iglesia, en cualquier lugar, que comprarte cosas materiales. Es verdad. Y también yo escuché ahí un poste que decía ahí, el dinero mejor gastado es con tu familia. Ahora mira este comentario corto. Cualquier cosa que separe nuestros afectos a Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. O sea, cualquier cosa, por muy buena que sea, si nos está separando de Dios o nos está robando el lugar que Dios debe tener o el espacio que Dios debería tener, es un ídolo. Estamos en problemas. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Bueno, entramos a la lección del día domingo, César, 9 de noviembre, el pacto en primer lugar.
Lee Josué capítulo 5, versículo 1 al 7 y dice, ¿por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento concreto de la conquista? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, la circuncisión era una señal entre Dios y el pueblo. Y en segundo lugar, César, la circuncisión simbolizaba la purificación del pueblo y la santificación. Y en tercer lugar, la circuncisión les recordaba que ellos dependían de Dios. ¿Ah? Okay. El asunto está en que esta gente que está acá ya entrando a la tierra prometida no habían sido circuncidados. Porque se circuncidaron los que salieron de Egipto, los padres de ellos. Así es. Y como ellos cometieron pecado al desear volver a Egipto, y allá en Cades Barnea, ¿te acuerdas? El Señor le dice, no van a entrar porque no quisieron hacer caso a mí. Y van a andar 40 años errantes. En esos 40 años ellos no practicaron ningún tipo de ceremonia. Ningún tipo, y especialmente la circuncisión, como tú decías, era parte del pacto pero como habían quebrado el pacto, ahora la circuncisión no valía de nada. Y tenían 40 años de no reconciliarse con Dios. La generación que tenía, la nueva generación, no se había circuncidado. 40 años ya y más tenían, porque algunos eran niños cuando esto pasó allá en Cades Barnea. Y entonces había que renovar el pacto con el Señor. Así es. Entonces ahora Josué toma la iniciativa de restaurar, por decir así, César, el altar al Señor, ¿verdad? Dice, tras la exploración del país, el alentador informe de los espías y el milagroso cruce del Jordán, cabría esperar un enfrentamiento inmediato con el enemigo. Sin embargo, había algo más importante que la conquista militar. Y eso era el pacto de Israel con Dios. Nos pasa a nosotros. A veces te levantás y quieres salir corriendo porque tienes muchas cosas que hacer. Pero lo más idóneo es que tú te hagas un espacio, aunque sea tarde, y puedas encomendarte al Señor antes de salir. Puedas consagrarte, puedas tomar ese tiempo especial con Dios, aunque sea unos 20 minutos, pero son 20 minutos que estás dedicando al Señor, ¿verdad? Y que eso es lo que te va a ayudar, César, durante el día. A eso te iba a decir, eso te va a catapultar a conseguir todos los objetivos que tal vez no lo lograrías. Es correcto. Antes de que la nueva generación pudiera comprometerse con la posesión de la región, necesitaba ser plenamente consciente de su relación especial con el dueño de la tierra. Esto implicaba la renovación de la señal del pacto. Se produjo como respuesta al acto misericordioso y milagroso de Dios de llevar a Israel sano y salvo al otro lado del Jordán. Pero entonces, César, nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta ¿de qué? De gratitud. Es correcto. De gratitud. Yo pacto con Dios por gratitud, ¿verdad? Por lo que Él ya ha hecho. No por lo que va a hacer. Así es. No un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista de su requerimiento. Así es. Esto se ha marcado una y otra vez. Y lo hemos dicho, ¿no? Aún cuando tú devuelves el diezmo y la ofrenda, no lo das para que Dios te dé más, como que estás invirtiendo. Así es. Lo estás dando por agradecimiento por lo que el Señor ya hizo. Ya hizo por ti. ¿Verdad? No, por eso el apóstol Pablo dice que nadie dé por necesidad. O sea, yo tengo necesidad, pero voy a invertir para que el Señor me resuelva. No, el pacto es por gratitud a Dios. Así es, por lo que Dios ya te dio. Entonces, César, es importante destacar entonces que Israel estaba a las puertas, ¿verdad?, de la mayor campaña militar de su historia y cabría esperar que todo el campamento estuviera ocupado con los preparativos bélicos. Así era, pero no en el sentido convencional. En lugar de enjazar los caballos y afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que dejó vulnerable a la mayor parte de la fuerza de combate durante al menos 3 días. Sí, es que mira, ellos, como te decía, estaban vulnerables. Sin embargo, Dios había actuado en todo esto. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, el Jordán, y esa noticia corrió por todo el lugar, los reyes se quedaron quietos. O sea, el temor de Jehová los mantuvo ahí mientras Israel hacía su pacto con él. Interesante, ¿no? Y muchos habían dicho, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner a hacer esto? Hay que atacar ahorita que ellos están solemnes. Ajá. Sin embargo, Dios pues tenía el control en eso. Qué maravilloso. Lo hicieron, dice ahí, el pacto para celebrar su relación con Dios,
que nos había librado de Egipto. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque reconocían que la batalla pertenecía al Señor. Amén. Él era quien le concedería la victoria Y el y el éxito. éxito. Y así es. Usted puede tener el mejor negocio posible o cualquier trabajo si usted depende de Dios para trabajar, para hacer tu trabajo y para que la bendición te llegue también hasta donde está. Así. Y por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, que es el versículo que estamos leyendo, Ahí. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, si tú buscas al Señor, el Señor no va a permitir en ninguna manera que tú, César, vayas a mendigar, como dice, no he visto un justo desamparado, ¿verdad? Ni a su descendencia que mendigue el pan, Así es. ¿verdad? Así que ahora entonces pasamos del pacto en primer lugar a lo que sería, César, la celebración De la Pascua. de la Pascua. Lunes 10 de noviembre, la pregunta dice, ¿por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Nos manda a leer Josué 5:10, Éxodo 12:6, Levítico 23:5, Números 28:16 y Deuteronomio 16:4 al 6. Ahora, estos textos, si nosotros los leemos, encontramos de que el Señor había, César, por mandato a Moisés que hicieran este espacio de tiempo a hacer la Pascua. Josué decidió celebrar la Pascua a pesar de la tarea de conquistar la tierra prometida porque era un recordatorio importante de la fidelidad a Dios. O sea, ahí donde tú tenías que mostrar si realmente eras fiel a Dios, si estabas confiando en Dios. A pesar de que sabes que te están esperando, te están rodeando, ¿verdad? Ok, ¿qué es la Pascua? ¿Para qué era la Pascua? Si ustedes leen ahí Éxodo capítulo 12, dice que la Pascua era la conmemoración por la liberación que Dios había hecho de los egipcios, ¿no? Así es. Eso lo comieron, fue la última noche, la noche antes de la muerte de los primogénitos. Pero también señalaba algo más, que era el sacrificio de Jesús, que nos iba a librar de la servidumbre del pecado. Así es. Ahora, ¿por qué esta gente no había celebrado 40 años la Pascua? Resulta que ustedes ven el registro de ellos, siempre decían, mejor hubiéramos Muerto en Egipto. y nos trajiste a morir aquí botados en el desierto. O si no decimos, extrañábamos las carnes de Egipto. La carne, la cebolla, los ajos, los puerros, dice, y toda la gran vida que se dan en Egipto. A pesar de que lo estén latigando. Sí. Si la Pascua significa liberación, ellos no apreciaron eso. No estaban libres porque su corazón estaba en Egipto todavía. No estimaban el sacrificio que Dios había hecho por ellos y su corazón, como tú dices, estaba allá. Estaba allá. Entonces Dios dice, bueno, si la Pascua es liberación y ustedes no quieren ser libres, no hay trato. No tiene sentido. Y no tenía sentido de hacerlo porque ellos no estaban conscientes de querer dejar todo aquello, César, que los estaba separando de Dios. Y por eso yo he leído que dicen que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Así es. ¿Verdad? Fíjate que es interesante porque aquí dice el comentario que la primera generación, los que salieron de Egipto, después de la plaga, ¿verdad? El Señor los sacó de ahí de Egipto y los condujo a través del Mar Rojo y los llevó al desierto. Así es. Pero la segunda generación fue a la inversa. Primero estuvieron Comenzaron en el desierto. en el desierto. Pasaron el Jordán. Y al otro lado del Jordán. Y hasta después hicieron la Pascua. ¿Verdad? Era como cuando le das reversa, ¿verdad? Algún video. Le das reversa. César, la Pascua conmemoraba la liberación de Egipto, como tú decías, la liberación de los israelitas de Egipto, pero también les aseguraba que Dios iba a cumplir sus promesas con ellos. ¿Verdad? Así es. Qué maravilloso. Además, mediante el símbolo del cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios, ¿verdad? Como en San Juan 1:29. Quien nos rescató de la esclavitud del pecado
Y en la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria, allá en Mateo capítulo 26, 26 al 29. Y sin embargo, la Pascua y la cena del Señor, César, señalaban Algo más, una realidad más gloriosa. más gloriosa. O sea, el ingreso de la multitud redimida a la Canaán celestial. Qué maravilloso. En Apocalipsis, Juan describe esta travesía antitípica de los redimidos sobre el mar de cristal, el cordero correlato tipológico del Mar Rojo y del Jordán, ante el trono de Dios, Apocalipsis 4, Apocalipsis 7, y su participación en la cena de bodas del Cordero, prefigurada tipológicamente por la Pascua y la cena del Señor. Amén. Ahora mira, la Pascua dice que representaba también o señalaba a Jesús, ¿no? Sí. Que nos iba a librar del pecado. Dice acá el comentario, no bastaba la Pascua que el Cordero muriera, había que rociar La sangre. la sangre en los postes. En los tindeles de la Así casa. es, para que los méritos de Cristo se aplicaran a las personas ahí. Nosotros debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino también que murió por cada uno individualmente. Amén. Debemos apropiarnos de esa virtud del sacrificio de Cristo. Amén. O sea, si el Cordero moría y usted no rociaba el dintel de la puerta, de nada le servía. Si Jesús murió, hizo provisión para usted, pero si usted no acepta el sacrificio, de nada sirve. De nada sirve. Tenemos que Así apropiarnos, como dice la lección. Jesús murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se va a salvar por la muerte de Cristo. Solamente el que cree en Él, ¿verdad? El que lo acepte. César, ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? Bueno, yo puse aquí, ¿verdad?, en mi respuesta, podemos tener presente la realidad de la cruz si meditamos constantemente en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Decía la sierva del Señor, estudien los últimos capítulos de la última semana de Jesús en la tierra, y eso te va a acercar a que tengas la realidad de la cruz más presente en tu vida. Así es, y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que lo vamos a ver la otra semana también, Sí, que contemplando a Jesús es como somos transformados. así es. Y es importante entonces que nosotros hagamos unos altares de renovación, como dice el martes 11 de noviembre. Así es. La pregunta es, ¿cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Nos manda a leer Josué 8, 30, 31 y que lo comparemos con Deuteronomio 11, 26 al 30 y también Deuteronomio 27, 2 al 10. Bueno, César, Josué construye el altar como una expresión de ¿qué? De obediencia a los mandatos, ¿verdad? A los mandatos de Deuteronomio. Al hacerlo, Josué también estaba demostrando su gratitud para con Dios por las bendiciones que él había dado a Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es, era el cumplimiento dice ahí el comentario. Y en la época de los patriarcas, ¿qué se hacía? En la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles de su derecho a la tierra que Dios le había prometido. O sea, ellos iban dejando un rastro me recuerda a Abraham, cuando Abraham dejaba ahí... donde quiera que iba, hacía un altar. Sí, hacía un altar, y entonces los nómadas que andaban ahí, los caminantes decían, aquí estaba Abraham. Y ellos mismos hacían algo ahí, como de respeto de lo que Abraham dejaba. Así es, reconocían el mandato que Dios le había dado a Abraham, pero también conocían del Dios del cielo. Así es. Era un testimonio. Era un testimonio que ellos recibieran. Así es, qué maravilloso. Okay. César, pero ahora al elegir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés allá en Deuteronomio 11, ¿verdad? Como lo habían visto. Pero, ¿qué es lo que se desempeña en Josué 8, 30 al 35? Dice que es un papel importante en la configuración de todo el mensaje teológico del libro, al vincular uno de los relatos más truculentos y violentos, o sea, la guerra, con algo totalmente distinto, una escena de reafirmación del pacto. O sea, es la adoración. Así es. Josué nos remite a uno de los temas teológicos más importantes del libro y que aparece en su mismo comienzo.
Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto en Josué 1:7. El libro termina destacando el rol que Josué hizo en Josué capítulo 24, cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso lo vamos a ver al final de Ahora, aquí, este capítulo. aquí al final, Néstor, venimos a lo mismo que estudiamos el día lunes. Sí. Lo primero es lo primero. Dios en primer lugar. A pesar de la importancia de la guerra y la conquista, hay algo aún más vital. La lealtad. La lealtad, César, a los requerimientos de la ley de Dios. Es lo que venimos diciendo, te levantaste tarde, es necesario ir a tal parte, pero hay algo más importante que tu trabajo y que cualquier acción del día, es detenerte y poder consagrar tu vida al Señor. Y fíjense que pareciera como que eso fuera algo, ¿cómo te digo? Como que fuera un atraso, lo podemos llamar. Recuerdo que yo tenía que viajar a Mazatepe a dejar un producto y ahí, César, ya después de las 2 no te reciben. Entonces yo salí tarde de Chinandega, pero yo me puse a hacer mi emocional. Digo, si me reciben, bueno, si me toca dormir, pues me toca dormir. Y entonces me fui. Y yo pensando en que iba tarde, llego como a las 2:30, casi a las 3. Y entonces llaman ahí y me dejaron pasar. O sea, la hora que yo había dedicado al Señor, la media hora que tenía, como que el Señor dice, no te preocupes, yo te tengo tu media hora ahí, ¿me entiendes? Y eso es algo que a uno lo motiva y uno dice, wow. Y pueden ser detalles pequeños, pero el Señor ahí se está manifestando. Sí, eso va también moldeando nuestro carácter. Es correcto. Fortaleciendo nuestra fe. A mí me pasó mucho en mi época de estudiante. Siempre yo tuve la oportunidad de estudiar de 7 de la mañana a 12 y luego de 2 a 6 de la tarde. Solo me quedaba la noche para estudiar y hacer todas mis tareas. Pero siempre dediqué mi hora devocional. A veces era un montón de estudios y yo me hacía mi devocional y luego decía, Señor, ilumíname porque hay tantas cosas que estudiar. Ayúdame a captar rápido el mensaje y luego a estudiar lo que va a entrar en el examen. Pues. Y gracias a Dios, pues hasta el día de hoy. El Señor te daba la sabiduría y te daba no solamente la capacidad de que pudieses estudiar todo, sino que Él te decía, esto es lo que vas a estudiar y eso es lo que va a salir en el examen. Así es. ¿Entiendes? Qué maravilloso. César, la conquista era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración de toda la humanidad. La fidelidad a los preceptos de la Torá constituye la cuestión última en el destino de la humanidad. Por eso es importante que nosotros, yo decía, ¿por qué Josué había escrito en piedras grandes, César, todas aquellas, las leyes, no solamente la ley de los 10 mandamientos, también algunas leyes de lo que aparecía en el libro de Moisés? Sí, así es. ¿Verdad? ¿Y era para qué? Para que pudieran recordar. Me llama la atención porque dice aquí, constituían un monumento aparte en las proximidades del altar y recordaban constantemente a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en el pacto. Y por eso es que dice que Josué prefiguraba a Yeshua, a Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a que nosotros podamos obedecer la ley, obedecer a Dios y no ver la ley como una lista de reglamentos o como algo que tengo que hacerlo. No, Jesús nos mandó a que miremos la ley como algo que es parte para nuestras vidas. Algo positivo. Es correcto, que no sea una carga. Así es. Y bueno, y esto lo recalca la lección el día miércoles, Néstor. Sí. Porque fue escrito, dice, en rocas. En rocas. Josué 8, 32 al 35. Dice, ¿qué significa el pacto descrito en estos versículos y qué debería decirnos? Bueno, este pasaje demuestra cómo Josué hizo leer la ley de Moisés a todo el pueblo de Israel. Y algo interesante, incluyendo a mujeres, niños y extranjeros. O sea, es que era algo que tenían que hacerlo todo, ¿verdad? Esto resalta la importancia de la educación religiosa y la obediencia a Dios que nosotros debemos de tener. Qué interesante, ¿verdad? En el monte Ebal, César, no solamente he mencionado el Deuteronomio, ¿verdad? Sino que también junto al monte Gerizim. Gerizim. Mira, es interesante y me gustó esto porque en el monte Ebal
se escribieron, el valle, estaba un valle, ¿no? Israel estaba ahí. Y en el monte Ebal se escribieron las maldiciones Sí. de Deuteronomio. Y luego en el monte Gerizim, Las bendiciones. las bendiciones, ¿verdad? Recordándole al pueblo que podía elegir en cualquiera de las dos. Pero algo interesante es que el altar se construyó al lado del monte Ebal. Cerca. En el monte Ebal donde estaban las maldiciones. ¿Y por qué no se construyó allá? Y dice aquí el relato que se construyó en el monte Ebal donde estaban las maldiciones porque incluso cuando el pueblo cayera tenía la oportunidad de redimirse, por la sangre de por la Jesús. sangre. Es decir, al ofrecer el cordero, ¿verdad? Que Había provisión qué aún maravilloso. cuando te Había. habías equivocado. Sí, porque si hubiese estado a la par de las bendiciones, al estar aquí a este lado del valle, en el monte Ebal, no tenías, digamos, posibilidad, ¿verdad? Mientras tanto, el Señor le daba la oportunidad, ¿verdad? Dice, en presencia de los sacerdotes, Josué 8:30, un grupo se situó frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Los sacrificios que se llevaban ahí señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de la lealtad al pacto para quienes creyeran en él pudieran disfrutar de sus bendiciones. Qué maravilloso. Como dice Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. César, ¿por qué era necesario escribir una copia del pacto en un monumento visible para todos? Según Deuteronomio capítulo 4. O sea, había algo importante, ¿verdad? Y que se nos olvida. Y se nos olvida. Es que si no lo miras, se te olvida. Es un recordativo. ¿Verdad? Tenías que verlo, o sea, estar viendo. Es como cuando usted va a comprar algo y nos ha pasado. Dame, le voy a tomar una foto para comprar lo parecido. Y le tomas la foto. Y tú te vas a comprar este libro a la librería. Y llegaste y entonces comienzas buscando un libro cafecito con amarillo y mira un montón de libros. parecido. Ah, aquí anda una foto, mire, este es el libro. Ah, sí, aquí lo tenemos. Con detalle. ¿Verdad? Con detalle. Entonces, o sea, es un recordatorio. Por eso es que nos van a estudiar todos los días, la Biblia. Porque se nos olvida. Tendemos a olvidarnos. Mira, es interesante que un pasaje dice: el Señor no transmitirá ningún mensaje a nadie que no le interese la verdad. Ajá. Él no va a malgastar sus instrucciones en los que están permeados por deseos irreverentes o contaminados. O sea que el Señor sabe quién está siguiéndolo de corazón. O sea, hay personas que van a la Biblia pero no buscando la salvación, sino buscando argumentos para poder justificar lo que ellos están haciendo que está mal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces el Señor dice, no, ¿para qué voy a decirle a este? Si te anda buscando más bien cómo justificar su pecado. Así es. Mira, bueno, dice el comentario, inevitablemente olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. En cada celebración de la Santa Cena tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso y pacto con Él. Sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidad de renovar corporativamente nuestra lealtad a Dios. No solamente como padre de familia, sino como familia unida. ¿Me entiendes? Así es. No solamente como el líder de la iglesia, sino que la iglesia unida pueda estar también en renovación a la lealtad del Señor. Y eso es importante. Pero ese Señor manda a celebrar de vez en cuando la Santa Cena, para que te acuerdes del sacrificio que hizo, pero sobre todo también de la próxima venida. Así es. Y lo hacemos individualmente, pero al mismo tiempo lo hacemos corporativamente, todos juntos, ¿verdad? César, ¿cuán fácil resulta olvidar al Señor y tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y capacidad en medio del ajetreo de la vida? ¿Por qué es tan fácil hacerlo, sobre todo cuando todo va bien? Yo puse solamente 2 palabras. Número 1, es fácil olvidarnos del Señor porque nos sentimos autosuficientes. Y número 2, porque nos sentimos complacientes también. Y eso te hace que te olvides del Señor. En algo sencillo, cuando tú tienes comida en tu casa, hasta orar se te olvida. Se te olvida. Porque Dios te ha proveído pero cuando sabes que no hay, tienes que buscarla, entonces tú vas en oración y pides al Señor que te provea. Así es. Pero somos tan olvidadizos así. Y Moisés se lo decía al pueblo, cuando entres en la tierra prometida, que ya que fluye leche y miel, acuérdate
que el Señor te dio la fuerza para hacer las cosas, Así ¿no? es. Por tu propia fuerza. Cuídate de olvidarte de Jehová, le dice, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que debemos de hacer nosotros entonces como líderes y como miembros de iglesia? Anhelar Su la presencia de Dios en Así nuestras es. vidas, como dice el día jueves 13 de noviembre, César. Y nos manda a leer Josué 18, 1 y 2. ¿Cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió el proceso de repartición de la tierra? César, Josué interrumpe el proceso de la repartición de la tierra para preparar y llevar a cabo la conquista de Ai. Esta acción demuestra la importancia, ¿verdad?, de priorizar las tareas divinas por encima de los asuntos temporales. Volvemos al mismo asunto. Volvemos a lo mismo. Así es. ¿verdad? Primero Dios. Primero Dios, después Dios y por último Dios. ¿verdad? En el comentario ahí en el segundo párrafo, el establecimiento del santuario, la morada de Dios, representaba el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir entre su pueblo, según Éxodo 25:8 y Levítico 26:11 y 2. Así es. Y revela el tema central del libro. La presencia de Dios en medio de Israel hizo posible la posesión de la tierra y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel y para todo el mundo por medio de ellos, según Génesis capítulo 12, versículo 3. Así es. César, y es que el culto a Dios ocupa un lugar central y preeminente, incluso por encima de la conquista y la repartición de la tierra. El santuario y más tarde el templo debería haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto. No es solamente que tú dices, bueno, hoy celebramos la Pascua, nosotros hoy celebramos la Santa Cena, ya el domingo ya se nos olvidó. Necesitamos que el domingo también mantengamos esa, que perseveremos en serle fiel al Señor. Mira, personalmente me ha pasado algo. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no sé de qué manera, pero hágame recordar que estoy delante de su presencia. Donde quiera que esté, que yo estoy delante de su presencia. Porque si yo soy consciente de que voy a rendir cuenta de cada palabra y de cada acción, me voy a limitar. Así es. Me voy a limitar por respeto a Dios y también por mi propia salvación. Y de esa manera voy a educarme. Pero cuando yo soy consciente de que Dios está a mi lado, voy a limitarme, como he dicho, de hacer y de decir cosas. Y entonces yo le digo, Señor, ayúdame, porque de repente nosotros como que nos damos cuenta que estamos solos. Entonces podemos hacer lo que queremos y decir lo que queremos. Cualquier cosa y después estamos pidiendo perdón por ello. Así es. Interesante ese dato. César, lee Hebreos 6, 19 al 20, 9, 11 y 12, 10, 19 al 23. Y dice la pregunta, ¿qué podemos aprender de Josué, los cristianos, quienes no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros? Familia, hermanos, ¿verdad? Y amigos, Josué nos enseña que confiar en Dios es lo primero que hemos de hacer. Porque Josué en medio de una guerra, ¿qué hizo? Confiar en que Dios iba a hacer algo para que ellos pudiesen renovar el pacto con Él. Levantar un altar al Señor. Y poder tener, porque no solamente era un día, eran ¿cuántos? Como 4 días. ¿Verdad? Eran varios días. Eran varios días. O sea, la Pascua no era celebrada solamente un día y ya, sino que eran varios días. Eran 7 de días, porque preparación. después venían los panes ácimos. Así es, tenían bastante tiempo. Ahora, aún a confiar plenamente en la presencia de Dios, aún sin un santuario terrenal, él creyó que Dios estaba en ellos y los guiaba a la verdad. Es decir, que nosotros también tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios. Así es, al levantar el tabernáculo, Israel debía estar consciente, como te decía, que estaba Dios ahí. Que todo lo que hacían giraba alrededor y en derredor de Y ellos. eso los mantenía a ellos, enfocados en que Dios estaba ahí. Hacían su mejor trabajo, pero sabían que dependían totalmente del Señor. Sí. La súbita aparición del tema del santuario en el libro no debería sorprendernos, ya que este había estado presente en la narración de Josué a través del Arca del Pacto, que era el elemento central del mobiliario del lugar santísimo y marcó las 2 primeras secciones del libro, la travesía y la conquista. Ahora,
Situar la colocación del tabernáculo en el eje del reparto de tierra, José muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario. Es como lo que tú decías. Ellos estaban girando al enfoque de Dios. Así es. Y aún dice el comentario, es aún más importante para nosotros como cristianos que vivimos en el día antitípico de la expiación, enfocar nuestra atención ¿a dónde? En el santuario celestial. Mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos o posmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual. Así es. Al confiar constantemente en la obra que Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, podemos esperar con fe el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo. Esta vez para siempre. Qué maravilloso. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 3. Qué maravilloso este repaso. Interesante porque nos habla acerca de lo que Dios quería hacer allá, ¿te acuerdas? En Éxodo 25, 8. Y me haré un santuario para mí y yo habitaré en medio del pueblo. Qué maravilloso. Pasaremos el día viernes, César, encontramos 2 citas del Espíritu de Profecía, patriarcas y profetas, y también el deseado de todas la gente. Bueno, compártenos la primera cita. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se construyó un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras revocadas previamente con argamasa, se escribió la ley, no solamente los 10 preceptos pronunciados desde el Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. Amén. A un lado de este monte se construyó un altar de piedra sin labrar, sobre la cual se ofrecían sacrificios al Señor. El hecho de que haya construido un altar en el monte Ebal, el monte sobre el cual cayó la maldición, resulta muy significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel había provocado su ira, y que ésta lo alcanzaría de inmediato si no fuera por la expiación de Cristo, amén, representada en el altar de sacrificio. Es lo que tú mencionabas. Como estaba el monte Ebal con las maldiciones, pero a la par estaba el altar. Entonces, inmediatamente, antes de que recibieran la ira, tenían la oportunidad de redimir eso, porque tenían ahí la oportunidad. O sea, que estaba la expiación, como dice aquí, y de eso Cristo. Se aplica a nosotros. Se aplica a nosotros también, correcto. Porque mientras Jesús está intercediendo en el santuario celestial, tenemos la oportunidad de ir donde Él, para que Él nos ayude. Amén. Dice el deseo de toda la gente, páginas 628 y 29, pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Tal no era en su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar su falta, no han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevada o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto. El examen propio, la confesión del pecado, la reconciliación de las divergencias, todo esto se ha hecho ahora, han venido para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en la luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. ¡Qué maravilloso! Mientras se sentaban en la mesa con Jesús en la última cena, los discípulos, me gusta porque, o sea, ellos no podían estar pensando, me van a salvar, me voy a salvar. O será que me van a perdonar. No, ya Jesús dice que ya había preparado eso. No hay lugar para eso. Y ya cuando tú participas y te, ¿cómo te digo? Te lavas los pies, porque primero tiene que ver el lavamiento de los pies y todas esas cosas. Eso ya ha quedado atrás. Ahora uno debe ya, es como cuando tú pides perdón. Tú pides perdón y debes de saber que Jesús te perdonó. Y también tú debes aceptar ese perdón. Así es. Si Él me perdonó, yo tengo por qué estarme quebrando la cabeza con eso, como decimos nosotros, ¿verdad? Ya eso, Dios me perdonó, ahí quedó enterrado. Y no tenemos que seguir insistiendo en decir, Señor, perdóname por esto. Sí. Tienes que estar creyéndole que te perdonó. Y al siguiente día, pídele perdón por otra cosa que tú hayas sentido, sí, pero no por lo mismo. Y una vez que te perdonó, tú sigues adelante a la luz de lo que así es. Ahora. Necesitamos olvidar y no volver a cometer, con la ayuda de Dios, ese pecado que habíamos hecho, ¿verdad? Así es. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Qué lección más maravillosa, ¿verdad? Creo que
hemos aprendido algo nuevo, algo bueno también, ¿verdad? Que es importante para nosotros como líderes y como miembros de la familia de Dios, que es la restauración, César, de nuestros altares en nuestros hogares, ¿verdad? Y de la lealtad que individualmente todos necesitamos darle a Jesús. Claro, y si todos lo hacemos, el pueblo lo hará completo. Así es, porque imagínate que todos seamos leales, el pueblo va a ser leal todo, ¿verdad? Así que estudiemos estas hermosas lecciones, preparémonos para la lección número 8 para el sábado 22 de noviembre, César. Tiene como título Gigantes de la Fe. Josué y Caleb. y Caleb. ¿Qué Qué nos maravilloso. enseñan estos dos personajes? Ajá. ¿Cuál es la herencia que tenemos? Vamos a estudiarla esta próxima semana. Así es. Familia, agradecidos con ustedes. Un abrazo desde Nicaragua, ¿verdad? Aquí en Chinandega. Y le pedimos que oren por nosotros, oren por este ministerio, para que podamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Aprendiendo y enseñando, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Así que la mejor manera de aprender es enseñar. Es enseñar. Así es. Así que, César, nos despides en oración. Oremos, nuestro amado Dios, muchas gracias. Porque en tu providencia, Señor, nos dejaste el consejo que debemos seguir todos. Amén. Y es buscarte a ti en primer lugar. Independientemente, Señor, de la vida que tengamos, de la situación que estemos viviendo, podamos darte a ti en primer lugar, sabiendo, oh Dios, que si tú vas delante de nosotros, podremos caminar aunque sea aún en el valle de sombra de muerte y no vamos a temer. Amén. Gracias, Padre, porque tú has prometido ir delante de nosotros. Sí, sí. Señor, si hemos corrido por la vida sin ningún sentido, por favor te rogamos que nos endereces, que tu Espíritu Santo nos tome y, oh Dios, ponga en nosotros el deseo de reconsagrar nuestras vidas a ti. Amén. De manera, Padre, que si te hemos fallado hasta hoy, podamos de ahora en adelante, como dice el apóstol Pablo, dejar todo atrás y enfocarnos, Señor, en la obra que nos has dado a nosotros. Por favor, te pedimos que sigas haciendo, oh Dios, tu obra en nosotros, que termines la obra que una vez empezaste. De manera, Padre, que estemos listos y preparados para recibirte cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra. Y oramos por todos nuestros hermanos que nos ven a través de este programa, Señor, que sea de bendición para ellos. Que ellos también tomen la decisión, Señor, voluntaria e individual de seguirte, Señor. De manera también que sus nombres estén en el libro de la vida, Señor, y sean parte de tu pueblo y podamos gozar la eternidad contigo. Amén. Muchas gracias, Señor, y te pedimos siempre la promesa se cumpla en nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe las cosas que vamos a aprender de ti, que nos preparen para vivir esta vida y la próxima en tu gran misericordia. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, familia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Dios les bendiga.